Hola, ¿qué tal? Si vieron el video anterior introductorio, les contaba que voy a empezar a crear videos sobre los motores Unity y Godot. Este primer video va a ser sobre la instalación de los motores. Espero que les sea útil. Para obtener el motor Unity debemos comenzar yendo a esta web, unity.com. Vamos al botón descargar, lo cual nos redirecciona a otra página donde está el link de descarga para la versión que corre en Windows. Supongo que bastará descargar el ejecutable y correrlo para que realice una instalación en ese sistema operativo. Lo cierto es que yo no estoy usando Windows. Los usuarios de GNU Linux tenemos que descender en la página hasta esta sección, para entonces hacer clic en este texto que redirecciona a más instrucciones. El soporte que da Unity es para distribuciones basadas en Debian y o Ubuntu, pero también para distribuciones basadas en Red Hat y o CentOS. En mi caso, soy usuario de Debian, por lo que debo seguir el primer set de instrucciones. No hay que sentirse intimidado por estos comandos. Bastará copiarlos y pegarlos. Es cosa de una sola vez. Luego ya no hará falta volver a lidiar con ellos. El primer paso es copiar todo este comando, sin incluir el símbolo monetario de dólar o peso. Esto va a servir para descargar la clave de firma pública dentro de la carpeta K-Rings. ¿No saben qué es eso? Bueno, el detalle fino tampoco yo lo tengo claro, pero entiendo que es algo de seguridad para verificar la integridad de los programas que se descargan. Sin eso, Debian no nos dejaría instalar Unity. Es una especie de garantía por parte de Unity, pero bien podría interpretarse como un puenteo a la seguridad que coloca Debian, porque le estamos dando permiso para instalar software que no pertenece oficialmente a esa distribución. Software no libre y cerrado, cosa que a un usuario de Windows puede no importarle demasiado, pero que suele generar cierto escozor a la mayoría de los usuarios de Linux. Para ingresar el comando debemos abrir una consola virtual. Yo ya tengo una de acceso rápido en la barra inferior del escritorio. Al hacer Enter, si estamos logueados como un usuario regular, nos va a pedir contraseña para ejecutar la parte del comando precedida por sudo. En Ubuntu, por defecto, todos los usuarios suelen tener permiso para adquirir privilegios de administrador mediante el comando sudo, pero puede que los usuarios de Debian deban configurarlo manualmente. Obviamente, por seguridad, no se ve el prompt donde se tipea la contraseña. El segundo paso es copiar este otro comando. En breve, lo que hace es crear el archivo de texto unityhub.list y escribir en su interior la dirección web desde donde deberá descargar de ahora en más las diferentes actualizaciones del programa Unity Hub, que significa central de Unity en inglés. También se indica que debe validarse con el archivo de clave .gpg que se descargó en el paso anterior. Nuevamente vamos a la consola virtual y pegamos ese comando. Luego se hace Enter. El último paso, el más simple, es descargar Unity Hub. Esto lo hacemos en dos partes. Primero copiamos y pegamos el comando que sirve para actualizar la lista de paquetes disponibles para descargar con el gestor de paquetes de Debian. Por lo general no debería importarnos demasiado las notificaciones que arroje cuando la operación ha sido exitosa. Finalmente, ya con la lista de paquetes actualizada, copiamos y pegamos el comando que sirve para descargar Unity Hub. Bueno, acá lo que dice es que yo ya tenía instalado el programa. Eso es algo que yo ya sabía, pero repetí todos los pasos de cero para explicar cómo era el proceso de instalación. La primera vez que se instala el programa puede que tarde un poco más y arroje alguna información adicional en la consola. Instalado de esta forma, cada vez que se ejecute una actualización de este sistema, se evaluarán si existen versiones nuevas, y de ser así serán instaladas. Para quien no esté familiarizado en absoluto con el sistema de paquetes de Debian, las instrucciones también incluyen el comando de desinstalación, por si algún día se quiere remover este software no libre y cerrado de nuestro sistema ya no tan libre. Claro, también habría que borrar, probablemente de forma manual, el archivo de clave y el de configuración del repositorio, así como otros varios de configuración que se generan en el home, concretamente dentro de la carpeta .config y .local/shell. Y así todo quizás queden trazas en otros lados. Después de todo, uno realmente no sabe lo que el software cerrado hace en su equipo. Antes de ejecutar por primerísima vez Unity Hub, podría interesarnos verificar que estamos logueados en, por ejemplo, una cuenta de Google.
No es realmente necesario, pero nos ahorraría crear un usuario nuevo si nos logueamos usando esa cuenta. Sin cerrar el navegador, podemos ejecutar Unity Hub en la consola virtual que tenemos abierta. Probablemente ya tengamos Unity Hub disponible en el menú de programas del escritorio y hasta podríamos copiar un acceso directo para que quede en el escritorio. Pero en una primera ejecución prefiero correrlo por consola para ver si salta algún mensaje de error importante. Escribimos simplemente Unity Hub y hacemos Enter. Efectivamente tira unos errorcitos, pero no parecen afectar el funcionamiento en absoluto. Que un usuario de Windows no se entere de que fallan cosas no quiere decir que no fallen, pero que un usuario de Linux se entere no quiere decir tampoco que se va a desvivir intentando reducirlas a cero. Como se ve, Unity nos pide registrarnos haciendo clic en el botón Sign In, expresión en inglés que justamente se usa para referirse a firmar en un registro y que hoy en día es sinónimo de iniciar sesión. Esto nos abre una pestaña en el navegador. Si tuviésemos un usuario deberíamos ingresar un mail y una contraseña. Yo voy a preferir registrarme a través de mi cuenta de Google, que ya verifiqué tener abierta en este navegador. Me pide confirmar que efectivamente me quiero registrar con esa cuenta. Y luego voy a aceptar ciertas condiciones de uso y políticas de Unity con respecto a información que recolecta y qué sé yo. Lo usual, el típico contrato con el diablo si queremos usar un producto comercial de este tipo. Y ahora, en mi caso, me pide confirmar que el navegador redireccione nuevamente a la aplicación que lo invocó. Ahí vemos que se está registrando la aplicación. Al abrirse Unity Hub con nuestro usuario, nos pedirá hacer algunas configuraciones iniciales. Lo primero que nos pedirá es instalar un editor de Unity. Ya veremos más adelante qué es eso, pero por ahora simplemente vamos a aceptar. También deberíamos configurar la carpeta por defecto donde lo vamos a instalar. Yo ya la tengo seleccionada como quiero, así que no voy a tocar nada. Hacemos entonces clic en Install Unity Editor, que significa instalar editor de Unity en inglés. Tardará un rato de descarga. Ya veremos luego el procedimiento para ir actualizando el editor. Una vez realizada la descarga, nos informa que no tenemos una licencia de uso. Debemos ir a Manage Licenses, que significa manejar licencias en inglés. Como el cuadro abierto se muestra vacío, debemos hacer clic en Add License, que significa agregar licencia en inglés. Hay varios tipos de licencias, pero yo voy a escoger Get a Free Personal License, que significa obtener una licencia personal gratuita. Lo cierto es que a pesar de su nombre, no es gratuita en toda circunstancia, especialmente si se piensa lucrar con un producto desarrollado mediante Unity. Para conocer los alcances y limitaciones de estas licencias, se debería visitar la documentación oficial de Unity. Este es un punto importante que no debe pasarse por alto en el momento de encarar un proyecto comercial serio. Durante el proceso de aprendizaje no debería importar demasiado, salvo para decidir si uno está o no interesado en invertir tiempo especializándose en el uso de herramientas cuyas restricciones contractuales podrían no parecernos convenientes. Vamos a configurar algunas rutas más yendo a Projects, que significa proyectos en inglés. Acá vamos a cambiar la carpeta donde por defecto guardará los proyectos nuevos que vaya creando. Bueno, por algún motivo que desconozco me abre minimizada la ventana de selección de carpeta. En mi caso yo me voy a crear una carpeta llamada Unity-proyectos y voy a hacer clic en Select Folder, que significa seleccionar carpeta en inglés. Ahora vamos a ir a la carpeta Installs, que significa instalaciones en inglés. Vamos a modificar la ruta que figura en la sección Download Location, que significa ubicación de descargas en inglés. En mi caso me voy a crear una carpeta llamada Unity-Downloads y vamos a cliquear nuevamente en Select Folder. Por el momento vamos a dejar todo lo demás como está. Con esto damos por concluida la instalación de Unity. Volvamos al navegador y cerremos todas las pestañas que abrimos o se abrieron durante la instalación de Unity. Como ahora vamos a instalar el motor Godot, solo vamos a dejar abierta la página godotengine.com. Pero el usuario de Linux podría preguntarse si es necesario descargar el programa de una página web o si ya existe en los repositorios de su distribución en uso. En mi caso, usando Debian, debería poder instalar una amplia variedad de software libre con el comando apt install. Para ello me puedo abrir una nueva consola virtual. Si escribo el comando usual, puedo instalar Godot 3. Como se ve, ya lo tengo instalado, por lo que no hace nada más que informarme.
pero recién vimos en la página web que Godot va por la versión 4, y en los repositorios de Debian al momento de hacer este video no está esa versión. Normalmente, si la diferencia entre versiones fuera mínima, me quedaría con instalación de los repositorios, ya que es mucho más ordenada su actualización. Pero el salto de la versión 3 a la 4 parece significativo y por eso prefiero la instalación manual desde la página web. No hay conflicto en tener ambas versiones instaladas. De hecho, Godot consiste de un único ejecutable totalmente portátil. Vayamos entonces al navegador y hagamos clic en Download Latest, que significa descargar la más última en inglés. Al hacer eso nos redirecciona a una nueva página. Se ve que el sitio de Godot detecta mi sistema operativo y me redirecciona automáticamente a la sección de descarga para Linux, pero a un usuario de Windows debería redireccionarlo a una página distinta. Lo cierto es que son casi idénticas ambas páginas, solo que en el caso de Windows tiene para descargar un archivo .zip que contiene un archivo .exe. Acá está, es la última versión a ser descargada. Esta otra es una variante que tiene soporte para escribir porciones de código en lenguaje C#, como en Unity. Pero por el momento nos interesa la versión estándar. Por defecto, este botón nos descarga una versión para procesadores de 64 bits, pero para otros equipos de 32 bits se puede descargar la correspondiente versión descendiendo un poco en la página. Además de las versiones de 64 y 32 bits y con o sin soporte para C#, hay unos links de descarga que dicen Export Templates, que significa exportar plantillas en inglés. Estas plantillas a las que hacen referencia son más bien especificaciones para exportar los juegos a diferentes plataformas, como sistemas con Windows, Mac, Linux o en formato web, cosa que nos va a ser útil cuando tengamos ya un proyecto avanzado. Volveremos a ellas en breve. Hacemos clic en el botón de descarga. Elegimos o verificamos la carpeta donde se descargará y confirmamos la descarga. A diferencia de Unity, es absurdamente rápido ya que el archivo es muy pequeño. Abro el manejador de archivos, en mi caso es Double Commander, presente tanto para Linux como para Windows. Convenientemente, ya tengo los dos paneles ubicados en la carpeta de descarga. En uno de los paneles hacemos doble clic sobre el archivo .zip e ingresamos a su interior como si estuviésemos navegando en una carpeta. En el otro panel buscamos una locación que nos resulte cómoda y presionamos la tecla F7 de nuestro teclado para que se abra un cuadro de diálogo y podamos escribir el nombre de la carpeta que queremos crear. Yo la voy a llamar Godot-ejecutables. Nos vamos a ubicar dentro de esa carpeta. Vamos al panel que tiene el ejecutable y presionamos la tecla F5 para copiar el archivo de un panel a otro. Listo, ya tenemos el programa instalado en esa carpeta. Por supuesto, siempre uno podría ir al escritorio, crear un enlace directo nuevo y linkearlo a este ejecutable. Pero por el momento, al igual que con Unity, en la primera ejecución prefiero correrlo desde la consola virtual para ver si aparece algún mensaje de error. Con solo escribir el nombre del archivo será suficiente para que lo ejecute. Con tipear punto y la barra inclinada hacia la derecha indicamos que la ruta es en la carpeta donde se abrió la terminal. Presionando la tecla Tab autocompleta el nombre del único archivo presente. Luego basta hacer Enter. Todo ha salido perfecto y sin errores. Aparece un cuadro de diálogo que indica la posibilidad de explorar ejemplos preexistentes en el repositorio de Godot. Por el momento no nos interesa, así que hacemos clic en Cancel, que significa cancelar en inglés. Y con esto ya podríamos decir que tenemos Godot funcionando en nuestro equipo. Si bien se lo puede hacer más adelante al crear un proyecto, podemos ya dejar instaladas las plantillas de exportación. Volvemos a la página de Godot y descendemos a donde está el link de descarga. Le hacemos clic y elegimos dónde descargarlo. El proceso puede tardar un rato. Abrimos el manejador de archivos y nos vamos a encontrar con un archivo .tpz que contiene esas plantillas. Al hacerle doble clic se abrirá un gestor de archivos comprimidos. En mi caso es el Xarchiver, pero dependerá del que uno tenga instalado por defecto. Iremos al botón de extracción que descomprima todo en la actual carpeta de descarga. Esperamos hasta que la descompresión finalice y vamos a cambiarle el nombre a la carpeta. El formato del nombre es el que he visto que usa Godot, poniendo primero la versión y luego separando con un punto para indicar que es la versión liberada como estable. Luego es necesario copiar esa carpeta a la ubicación donde Godot la buscará.
es decir, en .local /share /godot /export-templates. Nuevamente, esto se hace ubicando tal carpeta en un panel y copiando el contenido presente en el otro panel con la tecla F5. Podemos verificar que efectivamente hay varios archivos que tienen su interior. La verdad que esta es una manera muy artesanal de instalar las plantillas de exportación. Ya he verificado que funciona y me ahorra en este punto tener que crear un proyecto para mostrar cómo instalarlas, pero más adelante veremos cómo hacerlo de forma más natural desde el mismo Godot. Por último, cabe mencionar una forma alternativa de instalar Godot, válida tanto en Linux, Windows o Apple. Esta es a través de la aplicación Steam, que sirve para descargar videojuegos y algunas aplicaciones de desarrollo. Si bien la mayoría de los contenidos de Steam son pagos, Godot tiene descarga gratuita. Yo no lo he instalado de esta forma, pero entiendo que es una buena manera de hacerlo si uno quiere despreocuparse de estar al tanto de actualizaciones. La versión de Steam no tiene soporte para C#, pero por el momento eso no nos preocupa. Perfecto, ya tenemos instalados los motores. En el próximo video comenzamos a aprender cómo usar Unity y Godot. Nos vemos. Algo muy importante que mi colega olvidó decir es que deberían suscribirse, dar like, dejar comentarios, porque ayudan mucho al canal y a la producción de nuevos videos. Ahora sí, nos vemos en la próxima.